Muy bien, vamos a recordar lo que estuvimos estudiando la clase anterior y vamos a decir que hablamos de intratextualidad, extratextualidad e intertextualidad. Hablamos que el texto era una herramienta de comprensión, ¿ya? El texto como una herramienta de comprensión, pero que el texto estaba ligado con el contexto y que también era una herramienta importantísima para la comprensión. En ese sentido, cuando juntábamos texto y contexto y le agregábamos además el autor y el lector, teníamos una tridimensionalidad, ¿cierto? El lector, el texto y el contexto. Y también dejamos propuesto el tema del concepto de cultura y quedó una tarea pendiente, ¿ya? Entonces, Ricardo me pregunta en el chat que cuál es el código de Schoology. Ricardo, usted puede ir al Instagram y buscar en las publicaciones porque ahí están colgados en una publicación particular los dos códigos de Schoology para que te puedas unir, ya el de matemática y el de lenguaje. Ya. Entonces ahora voy a recibir algunas tareas que me puedan pegar ustedes en el chat, porque tenían que hoy día contarme su definición del concepto de cultura. A ver los Mateos que hicieron su tarea y que me la pueden pegar. Ya, perfecto. Benjamín Araya Román dice, la cultura son costumbres, tradiciones, al igual que conceptos o ideas características de un pueblo, lo que lo distinguen de los demás. Un check para Benjamín porque eso fue lo que conversamos la clase pasada, ¿verdad? Bien. Nadia Sandoval dice que la cultura es un conjunto de creencias, actitudes y costumbres que nos hacen diferenciarnos de otro grupo de personas. Muy bien, Nadia, se parece mucho a lo que dice Benjamín. Y la Martina González, conjunto de características o elementos que diferencian a un grupo de personas de otro. Pero ella le agrega que es la identidad. La cultura, entonces, es la identidad según la Martina. Ya. Yo les estoy diciendo lo que me están mostrando en el chat. Bruno Contreras, cultura es todo aquello que posea elementos característicos o comunes de una población. Perfecto. Emilei Troncoso, conjunto de acciones e ideologías que proporcionan una identidad a un grupo determinado. Ya, me parece bien. Espero que todos en su cuaderno tengan apuntada una definición del concepto de cultura personal, ¿ya? Porque la clase anterior nosotros revisamos las dos acepciones del concepto de cultura que nos daba el diccionario y también yo le di mi propia definición. Yo dije que cultura lo es todo, ¿cierto? Nosotros comemos con cuchara, tenedor y cuchillo, pero los orientales comen con palitos. Y los medio orientales comen con pan, con una cuestión que se llama naan. Entonces ellos toman la comida con la mano, pero entre la comida y la mano hay un pancito, ¿cierto? Como un wraps. Entonces, eso es parte de la cultura. Cuando a alguien le dicen que es un inculto, está mal dicho esa forma de ser despectivo, porque todo ser humano que vive, tan solo por el hecho de vivir y de desarrollarse, tiene una cultura, una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser que en Occidente acostumbramos a sentarnos en las sillas para comer en una mesa alta y en Oriente se sientan en el suelo en una mesa baja y así, ¿cierto? Entonces hay muchos elementos de la cultura que van a determinar la forma de pensar de una cierta población. Así que muy bien las tareas que me han mandado. Ya, la clase anterior habíamos quedado en esto. Habíamos quedado en la lectura de algunos textos para poder hablar sobre lo extratextual, intertextual e intratextual, ¿cierto? Y habíamos leído este microcuento de Santiago en 100 palabras, que se llama El Evangelio según Santiago, pero habíamos dicho que para poder entenderlo necesitábamos
otros elementos. ¿Qué otros elementos? Por ejemplo, el metro de Santiago, necesitábamos conocer la ciudad, un poco de Santiago, necesitábamos hablar de la Biblia o conocer parte de la Biblia y conocer que había un santo que se llamaba Santiago. Entonces, cuando yo me enfrento a un texto como este, tengo que saber que necesito información extratextual para entenderlo, ¿ya? Decía el Evangelio según Santiago, porque el autor, en este caso Iván Rencoret, de 26 años, quiere hacer una analogía entre una vida monótona en Santiago, ¿cierto? Y una lectura de la Biblia, ¿ya? De los pasajes bíblicos. Por eso es que el tono que él ocupa dentro del texto se asemeja al tono de la Biblia. Por eso es que dice así: por favor, respete la línea amarilla. Deje bajar antes de subir. Deslice su tarjeta para marcar la hora de entrada. Termine los informes antes de las 6, sin falta. Deslice su tarjeta para marcar la hora de salida. Por favor, respete la línea amarilla. Deje bajar antes de subir. Ah, y por cierto, si puede, sonríe al de al lado e intente ser feliz. Recuerde que lo estamos filmando. Hay muchas cosas que decir sobre este texto, hay mucha interpretación. Incluso yo podría inferir una crítica a la religión, una crítica a la Biblia. ¿Por qué? Porque nos dice al final que hay que sonreír e intentar ser feliz y que recordemos además que nos están mirando, ¿sí o no? Nos están observando, nos están filmando, ¿ya? Y esa misma comparación o analogía a través de lo extratextual, él lo lleva a una vida monótona de una persona que trabaja en una oficina. ¿Se dan cuenta? A eso nos referíamos entonces con lo extratextual. Información que está fuera del texto, pero que nos ayuda a comprender lo que se quiere decir al interior del texto. ¿Ya? También los sentimientos, dice el Nicolás Núñez, por supuesto. También hay sentimientos de por medio. Luego leímos este otro texto, haciendo para los nuevos, haciendo un repaso para los antiguos, que se llama Cachupín Cepitea Flaite Entero Longi, que lo habíamos leído también, ¿cierto? El Broca constituyó plato fuerte del menú tras ingresar por la mala a casona de Provi equipada con Rottweiler. Entonces, ¿de qué se trataba este microcuento? ¿Qué me puede decir ahora que lo volvimos a releer? De un robo, ¿cierto? Perfecto, de un asalto, ponen otros, de un intento de robo. Ya. Claramente aquí se trata de un intento de robo, me dice la Connie, de un perrito, de un intento de robo en Providencia. Y aquí nosotros tenemos que necesariamente hacer un guiño o acordarnos de este diario popular que se llama La Cuarta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el diario La Cuarta hay hace ya tiempo atrás, porque ha cambiado el contexto y por lo tanto el diario ha tenido que adecuarse al nuevo contexto. Por ejemplo, ya no muestra mujeres semidesnudas, porque ya el contexto ha cambiado y también ha cambiado su forma de comunicar las cosas populares, ¿cierto? Ya no es así. Dice Nicolás que ya no aparece la bomba 4, por ejemplo. Exactamente. Entonces, este microcuento lo que quiere es hacer un guiño a el diario La Cuarta, a los titulares o a la forma que tenía el diario de La Cuarta de comunicar algo. Porque claramente el texto es una noticia, ¿cierto? Tiene la estructura o la forma de una noticia. Nos cuenta que hubo un intento de robo, nos dice que fue en Providencia, pero que salió frustrado por el perro que habitaba la casa. Entonces nosotros tenemos que comprender el texto y recordarnos sobre el diario La Cuarta para poder hacer una alusión más directa. Y si yo tuviese que traducir este lenguaje popular, tendría que haber dicho: perro mata a joven en un descuido. Ese sería el título. El joven resultó ser la víctima tras ingresar con malas intenciones y sin autorización alguna a una gran casa que contaba con la presencia de un perro de raza peligrosa. ¿Se dan cuenta o no? Ahí lo que hice fue traducir
la información del texto. Espero que cuando lo leyeron, espero que todos hayan entendido de qué se trata el texto, porque son 2 oraciones, ¿cierto? Son 3 oraciones y 2 líneas prácticamente. Entonces, si alguien no entendió que se trataba de un robo, estamos en problemas. Hay que entender cuando vienen las cosas así medias, con un lenguaje medio encriptado, medio escondido, hay que releerlas para poder definitivamente sacar lo que nos quiere comunicar, ¿ya? ¿Qué clase es esta? Es la clase número 6. Bien, muchachos, ya recordamos lo de la clase anterior y ahora vamos a hablar, porque vamos a comenzar con una forma especial las clases de aquí en adelante. Y hoy día vamos a comenzar con una lista de autores que yo he preparado, que son autores recurrentes en la PSU, ¿ya? En la PSU, que se da desde el 2003 hasta el año pasado, hay una lista de autores recurrentes. Y yo me di el trabajo, y también por la cierta experticia que tengo en años trabajando en esto, de hacer un listado que se los voy a colgar en algún momento en Schoology, un listado con los autores que aparecen o que han aparecido en la PSU recurrentemente. ¿De acuerdo? Son autores literarios todos y los vamos a empezar a estudiar de a uno por clase. Entonces yo, todas las clases, exacto Valeria, todas las clases voy a comenzar la clase con un autor, ¿sí? Es lo mismo que hacemos en el plan anual, ¿sí? Entonces, la clase de hoy día vamos a hablar sobre este autor importantísimo para nosotros como latinoamericanos, que se llama Jorge Luis Borges. Y creo yo que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Alguna vez el profesor o la profesora de lenguaje tendría que habérselo presentado en el colegio o tendría que haber leído algún fragmento en el texto escolar de lenguaje, vienen fragmentos de él, o tendría que haberse encontrado en un ensayo de PSU con un texto de él. De alguna otra manera tendría que haberlo escuchado, ¿sí? Ya, ¿por qué? Porque es un autor importante, porque es latinoamericano, porque es argentino y porque está en el Plan Nacional de Lenguaje y Comunicación, ahora Lengua y Literatura. Dice un alumno aquí que Galaxy A70, que es Borges, es el mejor escritor de todos los tiempos. Esa es la opinión que él tiene, ¿ya? Galaxy A70, por favor, ponga su nombre y su apellido, porque es una de las reglas que tenemos en la sala virtual, ¿sí? Cámbielo, porque si no yo tengo que sacarlo de la sala. Muy bien. Vamos a comentar a Jorge Luis Borges, pero también vamos a hablar hoy día acerca del tiempo en la narración. Y voy a partir por eso, ¿ya? El tiempo en la narración, fíjense ustedes, es un tema del género épico o género narrativo. Y también tendría que saber que hay formas de identificar el tiempo en una narración, ¿ya? Tenemos 3 tiempos y tenemos varias formas de referirnos a esos tiempos en una narración. Porque una narración ocurre en algún momento, entonces ese momento tiene que mencionarse, tiene que decirse, tiene que puntualizarse. Pero interesante es saber que no necesariamente tiene que ser un día preciso o una hora precisa. El tiempo de la narración puede ser un tiempo simplemente. ¿Cuándo ocurre el libro Harry Potter, por ejemplo? Una respuesta válida sería que el libro ocurre en un tiempo. Fíjense ustedes que hay libros, novelas completas, que ocurren en una hora y que se describe lo que piensa un personaje en una hora. ¿Te das cuenta o no? En ese sentido, vamos a entender que un tiempo no se limita tan solo a una hora, un día, un año o un mes determinado, sino que se refiere a un momento, ¿sí? Y que incluso en las narraciones puede no estar especificado.
¿Cuándo ocurrió el hecho? En un momento. Podríamos decir, el hecho ocurrió en la noche o el hecho ocurrió al amanecer. ¿Se dan cuenta? Bien, para hablar del tiempo de la narración, vamos a tener que decir que tenemos el in media res. Ya vamos a ver estas tres formas. Aquí yo tengo tres puntitos rojos que ustedes están mirando en la diapositiva. Estos puntitos me van a mostrar el tiempo en una narración que es la línea azul. ¿Sí? In media res es en medio de la cosa. ¿Sí? Res es cosa, así que no vaya a comer usted en la carta, en el menú, carne de res, porque le pueden servir carne de conejo, carne de cuy, carne de gallina, carne de murciélago incluso, porque res significa cosa. La res pública, tienen que haber estudiado en historia, si los que están con la profe María Ignacia, la res pública es la cosa pública, lo que pasa afuera, ¿cierto? Lo que pasa entre las personas, entre los civiles. Entonces, cuando hablamos de in media res, quiere decir que el texto se desarrolla en el medio, parte en el medio de la narración. Pero también tenemos in extrema res. Cuando hablamos de in extrema res, estamos diciendo que el tiempo parte por uno de los extremos de la cosa. Vamos a cambiar la palabra res por relato. Entonces, in extrema res, en un extremo del relato. Pero no es cualquier extremo, sino que es el final. Cuando hablamos de in extrema res, es porque el tiempo de la narración comienza en el final, ¿ya? Y, por último, nos queda ad ovo. ¿Y qué significa ad ovo? Si en in media res es en el medio de la cosa, in extrema res al final de la cosa, en el extremo de la cosa. Ad ovo es desde el huevo. Ovo es huevo, desde el huevo. Entonces, desde el origen, porque la gallina se origina en el huevo. Por lo tanto, ad ovo es desde el principio. Un ejemplo de estas tres categorías es esta película Titanic. ¿Quién conoce este personaje? ¿Quién es? Rose, ¿cierto? Es Rose de Titanic. Y la película parte cuando Rose nos está contando lo que ella vivió en el pasado, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿a qué tipo? Dice Luis Suazo, que se acuerda mucho, que han pasado 84 años. Muy bien. Por lo tanto, parte en el medio de la cosa, al principio, ad ovo o in extrema res. ¿Qué me pueden decir? Muy bien. El Titanic tiene una estructura temporal que parte por el in extrema res. Ella recuerda todo lo que está ocurriendo, pero ya desde el final, desde que ocurrió, desde el último extremo, si ustedes quieren. Muy bien. También hay otras categorías del tiempo en la narración y que estas también la pueden ustedes haber estudiado en clase, ¿cierto? El flashback, el flash forward y el raconto. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres y las tres que acabamos de mencionar? ¿Cuál será la diferencia? La duración, que uno son saltos, el retroceso, ya. Les voy a hacer una explicación súper importante porque esto tiene que ser entendido no porque se lo van a preguntar en la PSU, ¿ya? Porque no le van a preguntar nunca en la prueba de transición, nunca le van a preguntar si el relato era flash ovo o sea, raconto, ad ovo, etc. Sin embargo, para poder comprender el texto, tú necesariamente debes saber cómo está organizado, cómo va esa narración organizada. A eso me refiero.
¿ya? Entonces, el flashback, el flash forward y el raconto son momentos que se van dando dentro de la narración, pero que son provenientes del cine, ¿ya? El flashback, el flash forward y el raconto son elementos literarios que se prestaron a la literatura desde el cine. Incluso hay algunas técnicas cinematográficas que yo seguro que ustedes han visto alguna película que divide la pantalla en cuatro y que te muestra en una pantalla cuatro situaciones distintas que están pasando a la vez, ¿sí? Entonces, esos recursos nacen en una narración, cuando yo quiero contar algo, con el desarrollo de la tecnología y la aparición y el desarrollo del cine. Entonces, cuando el cine hace eso, entonces la literatura lo toma prestado y también lo copia. Y por lo tanto, podemos en un libro avanzar a la vez con cuatro historias distintas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal diferencia, que estas son técnicas cinematográficas que se ocupan en la literatura, pero in extrema res, in media res y ad ovo son propias de la literatura, ¿de acuerdo? Eh, Otra cosa es que las primeras que estudiamos son a nivel general, macro, del relato completo, pero estas que estoy mostrando acá, no, estas son de fragmentos, de momentos dentro de un tiempo determinado, del tiempo completo, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Ya, ahora sí vamos a hablar acerca de los comentarios de Jorge Luis Borges, ya que entendimos un poco acerca de del tiempo, ¿cierto? La narración. Y voy a partir comentando que Jorge Luis Borges es un maestro del tiempo, ¿sí? Él en su literatura ha sido capaz de jugar con el tiempo, de estrujarlo como un estropajo y de no tenerle miedo a los límites del tiempo. Por ejemplo, hay cuentos de Jorge Luis Borges que nos hablan muchísimo del infinito, ¿ya? Entonces hay un cuento donde hay un prisionero escribiendo una carta dentro de una celda y este prisionero cuando escribe la carta se imagina a otro prisionero en otra celda de un lugar lejano escribiendo una carta. Y si tú lees el texto, que es muy corto, es un microcuento, te das cuenta que juega con el infinito porque tú no sabes cuál es el prisionero que realmente está escribiendo la carta, si el primero o el segundo. Incluso si te pones a pensar, a lo mejor es uno solo y no son dos. Y la narración es circular, circular, porque habla de lo infinito. Entonces el tiempo es fundamental en las narraciones y en particular en las narraciones de Jorge Luis Borges, ya este escritor argentino. Vamos a decir que Jorge Luis Borges es un escritor acomodado, ya él nació en una familia que contaba con recursos, ya por lo tanto era de esperar que él recibiera una muy buena educación. Fíjense que nació en 1899, en agosto, el 24. Y aparte de ser argentino y de querer mucho a su nación, también por cosas de la vida, se enamoró de una ciudad de Europa y esa ciudad es Ginebra, una de sus ciudades más amadas, ¿ya? Donde pasó sus últimos años y terminó falleciendo el año 1986. Desde pequeño vivió rodeado de libros, ¿ya? Y trabajó en su adultez en una biblioteca, no en cualquiera, trabajó en la Biblioteca Nacional de Argentina, en la de Buenos Aires, ya fue bibliotecario ahí. Y ahí leyó un montón.
Ustedes sabrán que ser bibliotecario no es una carrera, digamos, que te va a traer mucho éxito económico, como ser profesor, por ejemplo. Sin embargo, él decidió dedicarse a la lectura y hacer de la lectura su vida, lo que le permitió ser un hombre docto, un hombre que supo mucho de muchas culturas, le encantaba saber de las culturas orientales y medio orientales, y eso permitió que llegara a ser uno de los escritores más importantes para Latinoamérica. Fue candidato al Nobel en muchas oportunidades, ¿ya? Y se ganó el premio Cervantes en 1980. Fíjense que él colaboró muchas veces con grandes autores latinoamericanos y además trabajó en revistas que no tan solo él las trabajaba ahí, sino que él las dirigía. Era el director de dos revistas importantes, una se llamaba Prisma y la otra se llamaba Proa, revistas de literatura. Tenía un problema físico y ese problema físico era la ceguera. Un problema que para él en su adultez no significó un problema porque se puso ciego en una agonía constante. Cada año que pasaba se volvía más y más ciego, hasta que quedó sin visión. Solo veía ciertas nubes de colores y murió ciego. Pero quedar ciego no fue un trauma para él porque no pasó de un día para otro. ¿Y por qué estoy contando esto y poniendo este énfasis? Porque la ceguera también es un tema muy relevante para él y por lo tanto para su literatura. Hemos aprendido, muchachos, que el contexto va a determinar muchas cosas. Los textos, a los lectores, a los autores. Y la clase anterior dijimos que había un contexto de producción y un contexto de recepción, ¿verdad? Entonces lo que estamos aprendiendo ahora es el contexto de producción de los libros y de los cuentos de Jorge Luis Borges. ¿Se dan cuenta o no? Era un hombre, Jorge Luis Borges, que sabía mucho de la literatura inglesa, leyó mucho a Shakespeare, ¿de acuerdo? Era un hombre que estaba íntimamente ligado con el mundo académico de las universidades. Se le acusaba de ser frío, pero según él en rigor no era frialdad, era distante. Uno de sus maestros literarios es Rafael Cansinos Asen, un escritor español. La literatura de Borges es tremendamente numismática. ¿Qué quiere decir numismático? Quiere decir que ocupa las colecciones, que ocupa los símbolos, ¿ya? No tan solo numismático, que es relativo a todo lo simbólico, sino que también enigmático. Y estamos aprendiendo también vocabulario. Como les dije, le gustaba William Shakespeare y hablaba un perfecto inglés. Su hermana siempre lo recuerda tirado en el piso leyendo. Tenía una abuela al que él le llamaba la Biblia viviente, cosa que también, fíjense ustedes, queda muy registrado en sus textos, ¿ya? Porque él es un gran conocedor no tan solo de la Biblia, sino que de los muchos libros religiosos de diferentes culturas alrededor del mundo. Ya existen en el mundo más de 5.000 dioses para diferentes culturas y cada cultura o cada dios, o la gran mayoría, tiene su libro sagrado. En el caso de el occidente contemporáneo, digamos, es la Biblia para el dios cristiano, y ese era el que le tocó a él por ser argentino y entonces tener una abuela que era de una iglesia protestante y que le recitaba cuando niño pasajes bíblicos, cosa que él nunca olvidó, que siempre tuvo en la memoria. Tuvo una nana o una institutriz inglesa, la que también le ayudó mucho con el inglés cuando niño. Por miedo a contagios, fíjense ustedes, sus padres no lo dejaban salir a la calle ni ir al colegio.
Pero ¿qué es lo que hacían los papás? Hacían que leyera. Amaba la ciudad de Ginebra, como les dije, y Suiza. Y temas que él toca, la vida, la muerte, el infinito, el tiempo, la eternidad, los espejos, los destinos, el laberinto, las escaleras. ¿Ya? Su padre también quedó ciego muy precozmente. Esa era otra cosa que ayudó que su ceguera no fuera un tema tan traumático, ya porque su padre también había quedado ciego. Fíjese que también, a pesar de ser un gran lector, porque los lectores muchas veces olvidan la matemática, era un gran matemático. Le gustaba lo antiguo, la religión y la mitología griega. Viajaba muchísimo a Europa, no les digo que murió acá, terminó sus últimos días en Ginebra, una ciudad preciosa. Sabía inglés, español, francés y latín. Imagínense qué calidad de autor. Bueno, este libro se los recomiendo para los que no conocían a Jorge Luis Borges. Hay que leerlo. No es fácil, ya no es un autor que sea de fácil lectura porque hay que conocer muchas cosas para entenderlo. Hay que conocer mucho de él para comprender la literatura. Hay que hacer conexiones mentales con cosas que están afuera para poder comprender lo que quiere decir adentro. Como los ejemplos que estábamos hablando recién de los microcuentos, ¿cierto? Jorge Luis Borges entonces tiene un libro que se llama Ficciones, que es una recopilación de los textos más leídos del autor. Fíjense ustedes que no le gustaba la democracia. Esto es raro porque una persona que no le gusta la democracia tiene que tener otra propuesta y es mal visto. Dice que él creía que la democracia era un abuso de la estadística. Y yo entiendo lo que quería decir porque, claro, si vamos a votar por dos candidatos presidenciales y uno saca 51% y el otro 49%, entonces igual podemos decir que la mitad está desconforme con el que salió. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, por eso él dice que la democracia es un abuso de la estadística. Claro, Javiera me dice las minorías, exactamente. Alejandro Vergara dice, entonces utiliza mucho la extratextualidad. Alejandro, muchísimo, ¿ya? Por eso es que para poder estudiar a Borges hay que estar al lado con un diccionario primero, porque hay mucho vocabulario que él conocía por el hecho de conocer mucho idioma, el latín sobre todo, y hay que estar al lado con un diccionario de símbolos y hay que estar al lado con internet para saber de otras culturas, porque te menciona dioses que nosotros nunca hemos escuchado, por ejemplo. ¿Ya? Era porteño. ¿Qué quiere decir eso? No, que no era de Valparaíso. Quiere decir que vivía en Buenos Aires. A los bonaerenses se le llaman los porteños, ¿cierto? Y su Buenos Aires natal aparece con frecuencia en su obra. Sus grandes ficciones fueron sus grandes obras fueron Ficciones y El Aleph, ¿ya? Nunca escribió una novela, porque él decía que escribir una novela era tedioso y que las cosas importantes se decían en pocas palabras, por eso que le encantaba escribir cuentos. Nunca se ganó el premio Nobel a pesar de que fue varias veces nominado. Valentina Osorio dice, es difícil comprender sus textos, tienes que saber mucho de él también. Exactamente, Valentina. Es difícil leerlo o no tan difícil, pero comprender todo lo que quiere decir en un texto, claro, para comprenderlo cabalmente, completamente, hay que manejar mucha información, ¿cierto? Porque él era muy docto. Entonces, te hace muchas conexiones con otros mundos que uno no conoce, con el mundo de Oriente. ¿Qué sabemos nosotros de China? ¿Qué sabemos de Nepal? ¿Qué sabemos de India? Sabemos muy poco, ¿cierto? Porque estamos limitados a nuestro contexto, a Occidente. Entonces, para poder entenderlo, hay que saber mucho. Es complicado, el Señor dice, para poder interpretarlo exactamente. Bien.
Se ha extendido desde 1899 sin momentos dramáticos, un lento crepúsculo que duró más de medio siglo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿A qué hace referencia con eso? A ver. Perfecto, Iván Rodríguez tiene un check. Habla sobre su ceguera. Miren cómo decía él, cómo hacía referencia a la ceguera. Se ha extendido desde 1899 sin momentos dramáticos. O sea que no ha sido una cuestión que le haya quedado marcado o que haya sido traumática. Ha sido un lento crepúsculo, un lento oscurecimiento, que le duró más de medio siglo, o sea, más de 50 años. La mitad de su vida, más o menos, él empezó con este proceso de la ceguera. ¿Se dan cuenta? Georgie era uno de los sobrenombres que tenía, ¿ya? Porque es una forma de decir Jorge en inglés, pero cariñosamente. Nunca abandonó la lectura, a pesar de que quedó ciego. ¿Qué hacía? Pedía que por favor le leyeran textos en voz alta. Le interesaban cosas como la filosofía, la teología, la matemática, las mitologías. Era un buen matemático también, ya lo dijimos. No le gustaba para nada el fútbol. Decía que el fútbol era la perdición, que los hombres en general estaban pendientes de cosas que no correspondían. Que el fútbol, por ejemplo, era una gran herramienta de distracción, de entretenimiento que no tenía ningún provecho y que más encima se había transformado en una industria. Fue director, como les dije, de la Biblioteca Nacional de Argentina por 18 años. Una reflexión entonces, muchachos, después de haber conocido a Jorge Luis Borges. Las personas somos un mundo. Cada uno de ustedes somos increíbles, somos complejos, maravillosos y tenemos mucho que compartir. Cada uno tiene un contexto. Uno vive en Arica, el otro vive en Santiago, el otro vive en Chiguayante, el otro vive en Punta Arenas, en Chiloé, ¿cierto? Y cada uno tiene una familia particular, un barrio particular y experiencias de vida particulares. Por lo tanto, todos somos personas especiales, personas distintas. Y todos tenemos algo que decir, muchachos. Todos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque hemos aprendido en la clase anterior acerca de la tridimensionalidad, ¿verdad? Que es estas tres dimensiones para poder comprender un texto. Entonces, cuando yo leo un texto de otro, cuando yo leo un texto de Borges o cuando leo un texto que me escribió uno de mis alumnos, yo no estoy leyendo tan solo un texto, sino que estoy leyendo a un otro que me cuenta una realidad que sea inventada o sea real, me cuenta una realidad que parte desde una individualidad. Entonces, cuando usted se enfrenta a la lectura de un texto, no se está enfrentando solo a párrafos, a letras y a oraciones. Se está enfrentando a la comprensión de un otro, de una otra realidad. ¿Se dan cuenta o no? Eso es lo que tienen que entender. La comprensión de lectura no es saber entender un texto y juntar las letras. No, la comprensión de lectura es un diálogo, dijimos, que se da entre una realidad, o sea, yo que soy el lector, y otra realidad que es la del que escribió el texto, el autor. Cuando a estas dos realidades yo las pongo a conversar y le agrego un contexto, ¿sí? Entendemos lo que es un contexto que se relaciona con la cultura, me van siguiendo, ¿cierto? Entonces aparece la comprensión. Porque el diario La Cuarta es parte del contexto de Chile y lo deberíamos conocer, ¿cierto? Deberíamos conocer el diario La Cuarta.
No leerlo necesariamente siempre, pero sí conocerlo porque somos chilenos, saber de que ese era el diario popular y saber que es súper distinto al Mercurio. Eso es manejar el contexto. Entonces, cuando yo leo que el cachupín se pitea a flight entero longi, digo, hago una relación y sé de qué se trata el texto y sé que ahí hay un lenguaje particular. Entonces hago una relación con la cuarta y voy entendiendo, voy leyendo voy leyendo otra realidad. ¿Ya? Exacto, Astrid me dice, entonces qué hermoso el mundo de la lectura, profe, de eso se trata. Tú vas a llegar, Astrid, estoy muy de acuerdo contigo, vas a llegar a una comprensión de un texto cuando entiendes que ese otro texto que te están entregando es entender a otra persona. Porque yo puedo escribirte un cuento que es completamente inventado. Sin embargo, ese cuento que es inventado no es real, ¿cierto? Pero sin embargo tiene una parte de mí, porque yo seleccioné los personajes, porque yo les puse un tiempo, porque seleccioné un tiempo, seleccioné una mañana o una tarde, porque seleccioné los personajes, porque le puse un lugar al cuento y porque introduje temas dentro de ese cuento, introduje temas que para mí quizás fueron importantes o me nacieron en ese momento y entonces yo creo una cuestión ficticia completamente, pero que te está contando de mi realidad. Porque a lo mejor si selecciono un pajarito o si selecciono una ciudad, esa ciudad va a ser algo que yo conocí o que conozco o que se parece a algo de lo que yo conozco, ¿cierto? Entonces, hay textos que tú puedes leer y que por eso se dice que la literatura es un viaje. Tú puedes conocer otra realidad sin moverte de tu asiento. Para conocer, por ejemplo, Chile, podríamos leer acerca de Pedro Lemebel y conocer el Chile bajo, el Chile pobre. Podríamos conocer, podríamos leer a Joaquín Eduard Bello, que es un cronista chileno que no nos habla del Chile bajo, del Chile pobre, sino que nos habla del Chile de los aeropuertos, del Chile de los cafés, ¿cierto? Del Chile de los restaurantes y de los hoteles. Yo puedo conocer una realidad a través de la literatura. Tengo miedo torero, me dice ahí la Elena, perfecto. Natalia López dice, podríamos leer a Hernán Rivera Letelier para conocer de las salitreras y de la pobreza del norte de Chile, ¿cierto? De las demandas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bacán, dice la Catalina Hernández, saber cosas de los autores. Sí, Catalina, ¿y sabes qué? Te hago un comentario, es más bacán aún que sepamos que los autores que vamos a estudiar de aquí en adelante, yo esta clase la estoy haciendo, la parte del autor la estoy haciendo un poco más larga, por eso es que seleccioné a Borges de los primeros, porque es muy interesante, pero en las próximas clases voy a tomar igual un autor, pero no le voy a dedicar tanto tiempo de la clase, va a ser los primeros 10 minutos a lo más, para poder hablar acerca de los autores, porque Catalina es muy bacán conocerlo sobre ellos, te ayuda a la comprensión, porque te hace hacer conexiones cuando conoces quién es, qué hizo, qué intereses tiene. Y además, lo más bacán de todo es que la lista que yo hice son autores que aparecen o han aparecido en la PSU, ¿ya? Autores que tú deberías conocer porque también aparecen en el plan nacional, ¿sí? De eso se trata. Ya, sigamos avanzando entonces. Sí, Toño Morales me dice que se viene la película Tengo Miedo Torero, que es una película de la única novela que escribió Pedro Lemebel. Sí, muy bien. Bien, Valentina Osorio me dice que Borges casi siempre aparece en la PSU o en las pruebas, en los ensayos. Ya, vamos a leer un texto entonces de Jorge Luis Borges. Dice, un sueño de Jorge Luis Borges. Todos atentos, por favor, todos atentos al texto para poder comprender. En un desierto lugar de Irán hay una no muy alta torre de piedra.
sin puerta ni ventana, en la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de un círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Ese es Jorge Luis Borges. De ese hombre estamos hablando hoy día en clases. Y el Alejandro dice, quedé loco. La Valeria dice, es como un espejo. Ese fue, sí, muy bien, Valentina. Este es el texto al que hice alusión un poco antes, ¿cierto? ¿Qué elementos hay presentes de Jorge Luis Borges acá? El tiempo, muchachos. Fíjense que la celda, la habitación, tiene cuyo piso es de tierra y tiene la forma de un círculo. ¿Y por qué escoge la forma de un círculo? ¿Por qué no podría ser un cuadrado? ¿O por qué simplemente no dice cómo es la habitación? Porque el círculo se relaciona con el infinito, con la circularidad. Y la celda es circular, donde está el prisionero. Hay un ciclo. ¿Se dan cuenta? Este es Jorge Luis Borges. Y era tiempo, si no lo conocías, de que lo conocieras. ¿Qué elementos del contexto de Borges están presentes en el texto? Bueno, ya adelanté muchas cosas, ¿cierto? Dijimos que el tiempo era importante para él, dijimos que el infinito era importante para él y que los personajes que escogía no tienen mucha relevancia, si te das cuenta. Los personajes no tienen nombre, no son lo importante en este texto, sino que el espacio tiene una importancia. Muy bien, Nader, muy bien, el espacio tiene una parte importante. Valeria Sanga dice, el tiempo tiene una parte importante. Vamos a ir a la Real Academia Española, la RAE.es, y vamos a buscar, bueno, aquí yo ya lo tengo, no es necesario que lo hagan, la definición de este contexto, de esta palabra que es transmutar. ¿Qué significa transmutar? Viene del latín y significa mudar o convertir algo en una cosa. Alejandro Vergara me pone que es transcribir. Podría ser una de las acepciones de transmutar, transcribir. José Chávez dice las transmutaciones. Transmutar, entonces, es mudar o convertir algo en otra cosa. ¿Qué me podría decir un ejemplo de algo que se transmuta? Mira, alguien se acordó de Kafka. Por ejemplo, una mariposa, una oruga, muy bien, y se acordaron de Kafka, perfecto, están haciendo relaciones, ¿se dan cuenta o no? Hacer relaciones con el contexto. Un hombre lobo, la energía se transmuta, una oruga, el ADN. Podría ser que la democracia transmutara un renacuajo, un Pokémon, una persona, los elementos químicos. Perfecto, muy bien muchachos, ¿están entendiendo? Este elemento es fundamental para la comprensión. Estamos recién en la clase 6, ¿ya? Y estamos aprendiendo cosas que van previas a comenzar a ver los ensayos y a leer textos respondiendo cómo es la prueba de transición. Estamos entendiendo el fenómeno de la comprensión como un fenómeno mental, un fenómeno cognitivo. Y una palabra particularmente importante para comprender la comprensión es transmutar, que significa mudar o convertir algo. Y aquí viene lo relevante. Este es un secreto de verdad y el que es pillo lo va a anotar. Lo va a anotar en la mano, en el cuaderno, en la pared,
porque aquí hay algo interesante que aprender. La comprensión, muchachos, no es más que saber leer la transmutación del arte y realizar conexiones. ¿Se acuerdan de las primeras clases que hablamos de el arte de los textos literarios y de los no literarios? ¿Quién se acuerda de eso? Ya, Jaime Rosales dice que se acuerda. Cuando yo digo entonces que este es un secreto, bien Javiera dice la ficción y la realidad. Cuando yo hablo y les doy un secreto para la comprensión, les estoy diciendo que la comprensión no es más que saber leer, no leer los textos, no juntar las palabras, saber leer la transmutación del arte y realizar conexiones. Claro, el arte es una transmutación, es un cambio de una realidad que se transforma en ficción. Y cuando yo sé leer estas transmutaciones y realizo conexiones con el mundo que está afuera, con el contexto, con la cultura, ya sé comprender. Con la realidad. Bien, Nicole Covarrubias. Cuando hablo de contexto, cuando hablo de cultura, estoy hablando de lo que está afuera, de lo que se puede traer al texto. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago eso y soy capaz de darme cuenta de con qué puedo ir relacionando el texto, con qué temas se encuentra ese texto, entonces yo ya estoy en un nivel de comprensión mayor, alto. Pero para eso necesito conocer dónde estoy parado. Necesito conocer del entorno en el que estoy. Y el Ministerio de Educación entiende que los alumnos que están en cuarto medio y que van a dar esta prueba de transición conocen su contexto. Conocen su realidad, conocen dónde están parados. ¿Por qué? Porque estudian historia, porque leen el diario, porque saben de filosofía, porque conocen las ciencias. Entonces son capaces, tienen una batería de conocimientos en la cabeza que los hace ser capaces de hacer relaciones y conexiones correctas. Lamentablemente, no todos tienen la oportunidad de hacer tantas relaciones, ¿ya? Por eso es súper relevante, por ejemplo, estar en contacto con su contexto, saber quiénes son los ministros, por ejemplo. ¿Quién sabe los nombres de los principales ministros? Nos gusten o no nos gusten, hagan bien o hagan mal las cosas, saber los nombres, de a dónde vienen, si lo hacen bien o lo hacen mal, es parte del contexto. Saber qué localidades hay en el norte o en el sur de donde yo estoy parado, saber acerca de los mitos y originarios de mi barrio o de mi región. Todo eso es estar en contexto con lo que yo vivo, saber el origen de mi nombre, de dónde viene y por qué me lo pusieron, saber sobre mi apellido, si mi apellido tiene algún escudo o sobre mi genealogía. Todo eso nos ayuda a realizar conexiones. Conocer a Jorge Luis Borges, conocer de literatura, de Neruda, de la Gabriela, todo eso me ayuda a hacer conexiones. ¿Ya? Les voy a recomendar este libro. Ya estamos terminando. Este libro se llama El libro de los símbolos, ¿ya? Y es de Taschen. Este libro lo pueden encontrar en las bibliotecas y yo no sé, no lo he encontrado de forma virtual, pero sí lo pueden encontrar en la biblioteca. Es un libro maravilloso porque es un libro que tiene es un verdadero diccionario de símbolos. Y hemos dicho que los símbolos son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué significa el infinito en la literatura? ¿O por qué en la Biblia aparece tanto el número 7? Ah, es que el 7 significa la buena suerte, por ejemplo, es un símbolo.
¿O por qué Dios creó el mundo según el relato bíblico en 7 días y no en 6? ¿Y por qué el número del diablo entonces el 666? Ah, porque el 6 está abajo del 7 y el 7 es Dios y el diablo es inferior a Dios, entonces el 6. ¿Y por qué el 3 es tan importante? Porque representa el equilibrio. Un triángulo tiene 3 ángulos y eso hace que eh, sea estable, por ejemplo, que sea fuerte, que sea cerrado, ¿ya? La literatura está llena de símbolos. Es un libro grande, ¿ya? La Valeria dice, es chiquitito el libro. No es un libro grande, pero ustedes está ordenado alfabéticamente y ustedes pueden encontrar literatura que habla de ciertos símbolos. Toda la literatura tiene símbolos, toda. Y entonces no saben a qué se refiere o qué podría entender de esa literatura. Entonces, por ejemplo, un gigante, el gigante egoísta, el cuento, Gulliver, por ejemplo, o el cíclope con el que se encuentra Ulises en la Odisea. El gigante o el cíclope que tiene un ojo aquí, un tercer ojo, ¿cierto? ¿Qué significa eso para la historia de la humanidad? Bueno, este libro te lo dice. Y hay muchos símbolos. ¿Qué significa la máscara para los hombres? ¿Dónde nace? ¿En el teatro griego? ¿En los tiempos tribales? ¿Dónde se originan las máscaras? Esta es una máscara oriental, mírenle los ojos. Entonces, ¿por qué ocupamos la máscara en la literatura? O un sombrero o un tocado. Y así, muchachos, ¿ya? Podemos encontrar en este libro un montón de significados que nos orientan y nos ayudan a entender la literatura, que está llena de símbolos, de enigmas que podemos descubrir. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Les agradezco haber participado. Los invito para el próximo miércoles y les voy a pedir que no se olviden de compartirnos en las redes sociales y de hacer sus aportes. Ya son fundamentales también para que sigamos vivos. Les mando un abrazo y nos estamos viendo el miércoles. Cuídense con un nuevo autor. Ojo, nos vemos. Adiós.